Bienvenidos aquí a Mampuján. Vamos a tratar de tener no un recorrido físico, vamos a hacer un recorrido por los sentimientos y por las mentes nuestras, que es la forma como yo interpreto la memoria. Bueno, mi postura o mi visión hacia el conflicto armado nunca fue una sensación de distancia, nunca tuve una sensación de distancia hacia este proceso, no precisamente porque yo, mi núcleo familiar, hemos sufrido estos crímenes, este proceso, pero los cascos urbanos a los que pertenezco, en los que he pertenecido, sí, tanto la guerrilla como el paramilitar ha estado presente, sobre todo el paramilitarismo. Así que mis sensaciones hacia el conflicto armado nunca fueron distantes, pero al no ser experimentadas personalmente, tampoco fueron, ¿cómo decir?, trascendentes en mi vida. Mi vida, por supuesto, no se rigió por ese proceso como sí el de las víctimas. Siempre estuve acostumbrada a leerlo en informes, en trabajos, ¿no? Y verlo en documentales. Y aunque ver el documental, el reportaje sobre el sufrimiento de la víctima, la crudeza de los hechos, siempre es muy, muy conmovedor. Es muy distinto hablar con una persona que atraviesa el conflicto, que es víctima de crímenes tan espantosos como los que escuchamos allá, tanto en San Juan, en Mates, en Mampuján, en San Jacinto. Entonces, creo que eso fue lo más significativo, una cara distinta de la víctima. Yo siempre fui consciente de que para la víctima la verdad es fundamental, saber dónde están sus familiares, por qué ocurrieron las cosas o por qué se eligió su comunidad en específico. Pero incluso allá, a lo largo de la ruta pedagógica, entendí que la verdad puede ser un concepto muy distinto para cada víctima, y el proceso de sanación, de recuperación, varía de acuerdo a cada persona. Y no es lo mismo que te cuenten, veas a través de una pantalla la tragedia, el trauma, que pues ver el dolor en los ojos de una persona. Creo que eso es lo que te hace cuestionar. En el mismo momento te cuestionas cuál ha sido tu percepción o tus acciones alrededor de todo este trauma que tenemos como país. Personalmente, siento que me quedo más con algo que estuvimos conversando con la primera persona que nos guió a través de la ruta en Mampuján Viejo, Gabriel, el señor Gabriel. Él hubo una parte en la conversación en la que dijo que, aparte pues de todo el sufrimiento, el trauma, una de las cosas que se perdieron fue la soberanía alimentaria de la región. Eso me marcó más que todo porque además de perder la principal actividad económica de la comunidad, entendí y capté esa parte del mensaje que estaba intentando transmitirnos el señor Gabriel, de que no se pierde solo cosas materiales o una fuente de ingresos económica. Se pierde en ese proceso lo que uno es, la esencia de uno mismo. Entonces, creo que eso fue lo que más me impactó o me afectó emocionalmente, como que entender de que no es, incluso no es el hecho de perder un ser querido, sino perder lo que uno es, lo que eras, porque el señor Gabriel de hecho dejó muy claro de que en ese momento, pues eso fue también una frase muy impactante, en ese momento tenía 23 años y todavía hasta el día de hoy no ha podido recuperar o sentir a la persona que era en esos primeros 23 años de vida. Entonces yo creo que eso fue lo más significativo en cuanto a la percepción que tenía de las víctimas, que me dejó la ruta. Bueno, nosotros, mi grupo, quisimos centrarnos en una primera parte del documental, la crudeza de los hechos. Eso fue la información, los datos y grabaciones y fotografías que recogimos en Mampuján Viejo. Luego de esa secuencia nos centramos más en los museos y en los monumentos y memoriales hacia las víctimas del conflicto armado. Siento que quisimos darle
más protagonismo a la memoria de estas comunidades de Bolívar. Sobre todo también porque la ruta tenía como objetivo ver los procesos de paz, charlar sobre la paz luego de todos estos vejámenes y qué tan difícil es llegar a un momento en el que las comunidades puedan decir hay paz o por lo menos una sensación de ella. Pero sí, nuestro grupo se centró en mostrar primero los hechos del conflicto y segundo, qué acciones se han tomado para no olvidar todo lo que ocurrió, porque las personas que nos guiaron a través de la ruta todo el tiempo nos recordaron la importancia de la memoria, de no olvidar y de siempre conversar y criar a las futuras generaciones alrededor de todo esto que pasó para que no se vuelva a repetir. Esa es la mayor satisfacción que tienen estas comunidades, que ojalá nadie nunca vuelva a vivir esas tragedias. Finalmente, yo le diría a las personas o les dejaría un mensaje de que luego de ver los documentales de cada uno de los grupos que participamos en la ruta, por favor se queden con la idea de que es necesario informarse, es necesario leer, es necesario entender cómo nos hemos construido como país, entender que la historia de Colombia no ha sido bella, no ha sido bonita, no ha sido perfecta y sobre todo no hay una sola narrativa, una sola forma de contar la historia de nuestro país. Creo que eso es lo que yo quiero resaltar. Y por supuesto, el hecho de que no porque personalmente a uno no le haya tocado la tragedia y el dolor, no significa que debemos ser ajenos a la tragedia y el dolor de otras personas, sobre todo en situaciones tan tensas como las que constantemente y tristemente atraviesa Colombia todo el tiempo. Nosotros como personas, como individuos, como seres humanos, no debemos ser ajenos ante el dolor del otro. Así que ese es el mensaje que queremos darle como grupo a las personas que vean nuestro mini documental. Esta experiencia transformó mi visión sobre el conflicto armado porque me permitió comprender que detrás de las cifras y los hechos históricos existen personas, familias y comunidades que sufrieron profundas pérdidas. Yo de pequeño veía estos casos y reaccionaba con indiferencia, con apatía, y con el paso del tiempo y sobre todo con esta ruta me hizo entender que el conflicto no solo dejó consecuencias materiales, sino que también dejó consecuencias emocionales, sociales, que continúan hasta el día de hoy afectando a esas personas. Además, me ayudó a desarrollar una mayor empatía y conciencia sobre la importancia de preservar la memoria histórica para evitar que estos hechos jamás se vuelvan a repetir. El testimonio que más me impactó fue el primero, el de Gabriel Pulido en Mampuján Viejo. Esta persona fue víctima de la masacre de Las Brisas, ocurrida el 10 de marzo del año 2000. Él mismo explica desde sus propias palabras la forma de vida que ellos tenían, cómo murió. Ese Gabriel niño que volaba barrilete, que pasaba en el arroyo, que jugaba en el fútbol con los pelados, desapareció. Me impactó porque relató cómo cambió su vida después de la masacre. Impresionó especialmente la fortaleza con la que enfrentó ese dolor y la ausencia de sus seres queridos. Este relato me hizo reflexionar sobre las consecuencias duraderas de la violencia y sobre la necesidad de reconocer y dignificar a quienes han sufrido por causa del conflicto armado. Sobre todo esa frase en la que siempre explicaba y la que siempre resaltaba cada vez que íbamos al antiguo tablero de esos colegios: lo bonito es estar vivo. Decidí darle énfasis al impacto humano y comunitario de la masacre, porque considero yo que es fundamental visibilizar las experiencias de las víctimas y comprender cómo estos hechos afectaron la vida cotidiana de toda la comunidad. Claro, mi enfoque busca resaltar la importancia de la memoria, la verdad y la reparación como herramientas esenciales para construir una sociedad más consciente y comprometida con la paz. Durante la ruta tuve la oportunidad de escuchar testimonios, conocer lugares significativos como Mampuján, San Jacinto y reflexionar sobre la historia de esas comunidades afectadas. Y a todo esto yo diría que la principal enseñanza que me dejó
fue la importancia de escuchar a las víctimas y reconocer su dignidad, su valía. También, digamos, comprendí que el mayor enemigo para estas víctimas que puede contribuir al olvido es la indiferencia, la neutralidad. Mi mensaje sería que a las personas es que deberíamos informarnos, respetar las memorias de las víctimas y promover el diálogo, la convivencia y la paz, porque se ha demostrado en los últimos años que la violencia solo genera más violencia, no llega a ningún lado, ninguna solución. Tomando una postura desde la empatía, el respeto por los derechos humanos y el rechazo a toda forma de violencia. Quiero abrazar este día donde toditas las manos abracen a sus hermanos para poder conmemorar. No podemos olvidar valiosos seres humanos. Bueno, yo creo que la experiencia que más me marcó de todo este viaje, de todo lo que vivimos, es la resiliencia de estas personas, de las cosas que más me sorprendió y me capturó, porque el cómo lograron avanzar, cómo lograron sobrevivir después de ser testigos de todas estas masacres, de todos estos desplazamientos, el cómo a través del arte pudieron sanar su alma y pudieron perdonar, es una cosa realmente admirable y que yo admiro mucho, y de eso se trata el enfoque de nuestro documental. Su nombre es Sin arte no hay vida, y es precisamente por eso, porque creemos que el arte es lo que más ayuda a salir de huecos que crees sin fondo, lo que más ayuda a salir de las peores adversidades. Creemos que el arte es una de las mejores cosas que puede tener una persona en su vida, porque ya sea bailando, cantando, actuando, escribiendo, dibujando o haciendo lo que sea, tu mente encuentra la manera de salir de eso y de contar tu historia, y creo que eso es una cosa realmente admirable, porque en estos pueblos utilizaron su historia, el conflicto y todo lo que pasaron para ser pueblos realmente artísticos. Por ejemplo, en San Jacinto, los gaiteros, en Mampuján están las tejedoras que a través de tapices cuentan historias, en Mates presenciamos bailes, presenciamos bullerengue, presenciamos gastronomía, y en San Juan de Pomuceno también escuchamos versos de Rafael Pozo, vimos los dibujos, el monumento, y ese tipo de cosas son los que nos hacen pensar que de verdad existe algo por lo que luchar y que el arte siempre va a sobrevivir en cualquier situación. Y el testimonio que a mí más me marcó realmente fue el de Rafael Pozo. Fue sobreviviente de la masacre de las Brisas, y él comentaba que a través de los dibujos logró contar su historia, logró perdonar, que el perdón es una cosa muy difícil, pero lo logró y cada quien puede lograrlo. Él perdonó a sus victimarios y hoy en día trabaja con ellos para espacios para contar su historia, y eso es realmente inspirador y admirable, y por eso me marcó. Finalmente el arte es una manifestación universal, por un lado, y por otro lado porque el arte permite conectar con las comunidades, permite construir narrativas. O sea, el arte, de cualquier expresión que se utilice, sea arte gráfico, sea arte cantado, permite construir narrativas, permite construir relatos, y de algún modo u otro, por ejemplo, cuando nosotros vemos la tejedora de Mampuján, lo que estamos viendo es una historia que si uno le da una continuidad, una lógica, puede entender fácilmente cuáles son cada una de las fases del conflicto, cuando las comunidades vivían en paz, cuando las comunidades salen desplazadas, cuando las comunidades retornan, cuando las comunidades construyen estrategias de reparación y de sanación. De las lomas de Federo, el hombre
comprender el conflicto armado, pues me permitió acercarme al dolor real de las víctimas y entender que sus consecuencias van mucho más allá de los hechos violentos. Me impactó especialmente conocer la incertidumbre con la que viven quienes aún no saben dónde están sus seres queridos, así como el testimonio de Rafael Pozo, quien relató de manera cruda y visceral la violencia ejercida contra muchas víctimas. Sin embargo, también me marcó la capacidad de resiliencia de estas personas, quienes han encontrado en el arte una forma de resignificar su experiencia, canalizar el dolor y construir esperanza. Por ello decidimos enfocar nuestro trabajo en el papel del arte como herramienta de memoria, de sanación y de resistencia. Esta experiencia me dejó la enseñanza de que no podemos ser indiferentes frente al sufrimiento ajeno y que nuestra postura ante el conflicto debe partir de la empatía, el respeto por las víctimas y el compromiso con la construcción de una paz basada en la memoria y la dignidad humana. Invito a que no permitan que les cambien su futuro. Quizás hoy tengo mejores condiciones de vida que las que tenía estando acá, pero yo cambiaría esta vida por la que vivía en este día. Es una idea que queremos conocer porque hemos escuchado hablar de ellas a lo largo de nuestra vida, pero que solo entendemos realmente cuando nos acercamos a aquellos que la vivieron. Y eso fue lo que para mí significó hacer parte de esta ruta académica Caminos de la Paz, en la cual tuvimos la oportunidad de visitar varios municipios de los Montes de María, como María la Baja, San Juan, San Jacinto y Mates, que no solo fue una oportunidad para conocer los hechos históricos y las realidades sociales que han dejado estos grupos de conflicto armado en Colombia, en los pueblos de la costa caribe, sino también para acercarnos un poco más a estas historias de antemano y conocer y analizar lo que ha sido esta memoria colectiva, esta forma de resistencia de estos pueblos y precisamente entender esa realidad que muchas veces nos parece lejana, nos parece indiferente, pero sobre todo indistinta. Bueno, personalmente antes de esta ruta siempre he visto el conflicto armado como un tema muy lejano a mí, aunque sabía de su existencia, los medios de comunicación, por la escuela, pero siempre lo vi distante, siempre lo vi indiferente, como ya anteriormente lo mencioné. Y hoy puedo decir que detrás de todos estos informes, de todas estas cifras, de todos los titulares, me es posible comprender que hay personas que desplazaron sueños, desplazaron sus historias, sus proyectos de vida. Y esto a la vez nos permite humanizar cómo ha sido este proceso de conflicto y comprender también sus consecuencias que siguen presentes en muchas comunidades actuales. En segundo lugar, puedo decir que el testimonio que más me marcó y que más me impactó fue el de Gabriel Pulido. Y lo que más me llamó la atención fue cuando él nos relataba que tuvo que dejar de jugar en los cerros con sus amigos, a la cometa, al barrilete, porque hubo presencia de estos grupos armados en la zona. Tanto ellos como sus familias se vieron desplazados de sus territorios. Considero que no solo fue un desplazamiento terrenal, sino también un desplazamiento de tus sueños y de la forma en la que ellos ya imaginaban el futuro. En María la Baja, como afirma Gabriel, hubo familias enteras que se vieron desplazadas con hechos tan dolorosos como masacres, como violencias. Y bueno, en general considero que esta ruta fue una forma de entender o de por lo menos tratar de entender esta memoria y acercarnos a esta realidad que muchas veces se cuenta desde afuera, desde lo indiferente, pero que pocas veces se entiende desde quienes la vivieron. El enfoque que decidimos darle a nuestro trabajo documental fue específicamente el de tratar de visibilizar estas problemáticas sociales, aquellas víctimas que durante mucho tiempo han permanecido invisibilizadas o han sido contadas de maneras distintas o bajo el lente de otra cámara, y más que centrarnos únicamente en los hechos violentos o en los hechos sociales, como anteriormente lo he mencionado, creo que buscamos mencionar cómo estas comunidades han vivido sus consecuencias y cómo han encontrado estas formas de resistir. Me parece muy chévere cómo las tesoras de Mampuján también, a través de sus tejidos, encarnan esa manera de resistencia, de lucha, pero sobre todo de perseverancia a lo largo de la historia. Y finalmente, de reconstruirse y mantener viva su memoria. Y bueno, para concluir, una reflexión que me llevo de toda esta experiencia es que para tomar postura crítica frente a toda esta problemática,
considero que no necesariamente debimos haber vivido estas situaciones en carne propia o haber vivido sus consecuencias. Y aclaro que vivir y escuchar no tiene comparación, pero a mi parecer estar dispuesto a escuchar, a informarse, pero sobre todo a tener empatía y solidaridad con las víctimas es una manera de entender lo que otros han vivido, lo que otros han tenido que pasar y podemos contribuir a que estos hechos no se repitan. Ahora también aclaro que la memoria no debe verse como algo del pasado, como ya anteriormente lo dije, sino también como una herramienta para construir un futuro más sólido, un futuro más consciente, más justo, pero sobre todo más humano. Antes de realizar la ruta, mi conocimiento sobre el conflicto armado en Colombia estaba basado principalmente en noticias e información académica sobre hechos ocurridos en distintas regiones del país. Sin embargo, recorrer los Montes de María y escuchar directamente a las víctimas es algo que cambió profundamente mi manera de comprender esta realidad. Me hizo reflexionar sobre la indiferencia con que muchas veces observamos estos acontecimientos desde la ciudad o desde contextos alejados de la violencia y darme cuenta de que en verdad es muy importante que escuchemos, reconozcamos las voces de las víctimas y preservemos la memoria histórica para que estos hechos tan devastadores no se vuelvan a repetir. Luego de escuchar los distintos testimonios durante la ruta, mi grupo y yo decidimos enfocar nuestro documental en la importancia de la verdad y la memoria histórica desde la perspectiva de las víctimas del conflicto armado. A lo largo del recorrido encontramos un elemento en común en muchos de los relatos y testimonios, y es que las víctimas, más allá del dolor, más allá de las pérdidas, expresaron la necesidad de que la verdad sobre lo ocurrido sea conocida. Por esta razón, nuestro documental busca resaltar la importancia de la verdad, pero también cómo las víctimas construyen memoria colectiva a través de diversas maneras, como lo vimos con los tejidos de las tejedoras de Mampuján, las décimas de Rafael Pozo, la música de gaitas, etc., que son maneras de construir la paz y de resistir ante la violencia. De los testimonios que escuchamos durante la ruta, el que más me marcó fue el de Gabriel Pulido, el guía en el Mampuján Viejo, quien nos contó cómo un día, mientras jugaba fútbol con otros miembros de la comunidad, vieron bajar de las montañas grupos paramilitares que los obligaron posteriormente a abandonar sus tierras bajo amenazas, como por ejemplo que les harían lo mismo que ocurrió con los del Salado. Sin embargo, más que estos hechos en sí, hubo una reflexión suya que me marcó profundamente. Nos explicó que realmente no existe gran diferencia entre ser asesinado y ser desplazado, porque quien es desplazado debe dejar atrás su casa, sus costumbres e implica vivir con el dolor, con el trauma de lo vivido. Y aunque las víctimas continúan con sus vidas después del desplazamiento, una parte muy importante de su identidad y de su proyecto de vida queda destruida por la violencia. Honestamente, mi experiencia durante la ruta estuvo muy marcada por la reflexión, ya que escuchar los relatos directamente de las víctimas y estar en lugares que fueron escenario de hechos violentos me ayudó a comprender mucho mejor la complejidad del conflicto armado colombiano. La principal enseñanza que me dejó esta experiencia académica es que la empatía es fundamental para construir una sociedad más consciente y más comprometida con la paz. El mensaje que daría a las personas es que no tomemos una postura de indiferencia frente al conflicto armado, porque aunque estos hechos violentos muchas veces nos pueden parecer lejanos, en realidad afectan a miles de colombianos y forman parte de la realidad de nuestro país. Por tanto, la mejor postura que podemos tomar es informarnos, reconocer el sufrimiento de las víctimas y también crear espacios de diálogo, de construcción de memoria y de paz. Que se conoció como Diego Vecino. Diego Vecino es uno de los personajes que ustedes vieron en el video que pasamos, uno de los personajes a quien le entregan la Biblia. Es el autor material Diego Vecino, y además de eso está
Está también otro personaje de aquí de la región de los Montes de María, conocido como Juancho Díaz, que también es otro de los personajes que asumió la responsabilidad de la masacre de la prisa. Ustedes se dan cuenta que están los nombres de las víctimas. Bueno, sin lugar a dudas, a mí en lo personal, la experiencia que más me impactó de todas las que escuché fue la que mencionó nuestro guía en Mampuján. Cuando estuvimos en Mampuján Viejo, esta persona nos cuenta que él, siendo un adolescente jugando fútbol como cualquier niño, ellos veían en el monte hombres, pero ellos se dieron cuenta de que no eran personas del ejército, no eran hombres del ejército. Inclusive en la misma experiencia él menciona que estos hombres, sus trajes eran mucho más oscuros que los del ejército. Y ahí donde ellos se dan cuenta de que esos hombres eran algo más que el ejército de Colombia. Y pues cuando yo escuchaba eso me puse en el lugar y pude recrear en mi mente ese escenario de cómo a ellos, a estos jóvenes y a todas las personas de esa zona, estos hombres los colocaron en la plaza y los amenazaron, inclusive recordándoles a ellos de que iba a suceder o iban a hacer con estas personas lo que sucedió en El Salado, y que esa masacre que ocurrió en El Salado estaba en la memoria colectiva de estas personas, porque no habían pasado ni un mes de esa tragedia. Entonces pensar de que uno está en la cotidianidad jugando fútbol con los amigos y que de repente salgan estos hombres en el monte y coloquen a nuestra familia en la plaza, los vecinos, y verlos armados con sus fusiles, amenazándoles, quién sabe cuántas malas palabras, quién sabe cuántas cosas feas no dijeron esos hombres a estas personas, y recordándoles de que les iba a suceder a esta comunidad lo mismo que les pasó en El Salado, es simplemente aterrador, porque ellos no desconocían lo que pasó en El Salado, sabían de que podía ocurrir una tragedia en su pueblo. Entonces colocarse en los zapatos de estas personas es una experiencia que lo deja marcado a uno, y que sin lugar a dudas personalmente fue pensar en eso simplemente es algo que lo puede dejar marcado a uno de toda la vida. Bueno, sin lugar a dudas, esta ruta académica cambió nuestra perspectiva de lo que sabíamos sobre el conflicto armado en Colombia, y que de hecho, pues personalmente es primera vez que me tocó ir a estos lugares y me he dado cuenta lo cerca que pasaron todas esas cosas acá en mi pueblo donde yo vivo. Y eso me hace pensar de que aunque seamos unas nuevas generaciones en las cuales no vivimos en carne propia el conflicto armado en Colombia, es un llamado de que aún en nuestra cotidianidad y como nuevas generaciones no perdamos ese sentido de humanidad ante esta situación que se vivió en Colombia, no ser indiferentes y tampoco dejar que el pasado nos haga perder la fe en el futuro. Sabemos que nuestro país y en la zona en la que estuvimos en la ruta académica sufrió mucho, pero también nuestro país ha demostrado una enorme capacidad para levantarse, y particularmente estas personas que entrevistamos, que vimos, escuchar sus historias, sinceramente lo que ellos vivieron fue algo aterrador, y que con solo pensarlo a uno se le salen las lágrimas. Inclusive yo me puse en el lugar de algunas de estas personas y pensé si en un futuro también, si yo hubiese sido víctima del conflicto, estaría hablando con total franqueza de este tema con otras personas. Entonces ahí me di cuenta de que estas personas no permitieron que el resentimiento, no permitieron que el odio fuera parte de su vida, no permitieron que estos sucesos marcaran o definieran quiénes iban a ser en el futuro. Entonces, aunque la violencia parezca que ha dicho la última palabra, yo creo que hay un espacio para el encuentro, un espacio
para construir un país donde nosotros como nuevas generaciones no tengamos que crecer con el miedo, sino ver los ejemplos de estas personas de cómo salieron adelante a pesar de este conflicto armado. Y es que yo creo que también debemos tener ese sentido de humanidad, de no ser indiferentes a estas situaciones que pasaron en Colombia y de no renunciar a la posibilidad de una mejor construcción sobre nuestro país. Bueno, realmente nuestro trabajo, que de hecho somos 3 integrantes en nuestra ruta académica, en esa exploración que estábamos haciendo en estos lugares como Mampuján, en las plazas de San Juan, Maates, en todos estos lugares que vivieron en carne propia lo que es el conflicto armado en Colombia. Estábamos pues pensando cuál iba a ser nuestro objetivo, cuál era el enfoque que le íbamos a dar a nuestro trabajo. Y pues, como fue una ruta sobre la memoria histórica, precisamente decidimos darle énfasis a la cultura de estas tierras, porque me llama mucho la atención de que nuestro guía en Mampuján, él decía de que qué es lo primero que se le viene a las personas cuando escuchan Monte de María, y precisamente lo que la mayoría de las personas piensan es en el conflicto armado. Entonces lo que nosotros decidimos es mostrar el lado cultural de estas zonas, sus costumbres, las vivencias, pero enfocándonos mucho más en la memoria, en un mensaje de perdón, en un mensaje de paz, ¿sí? Enfocándonos en ese sentido. Siendo completamente sincero, antes de esta ruta académica y de toda la clase que nos dio el profesor Durango, donde habló de estos temas, yo antes de eso, por decirlo así, no tenía como una visión sesgada, sino más bien como que no le prestaba la atención que merecía este tema y estas problemáticas. Por decirlo así, tenía como que no me importa, o sea, en cierta parte, como no conocía bien todos los hechos y no me interesaba tanto en el tema del conflicto y mayormente de la política que hay dentro de esto, yo me mantenía apartado. Pero al tener esta ruta, una perspectiva más cercana de las consecuencias de todo este conflicto violento, la perspectiva, la visión y perspectiva que tengo ahora es que es un conflicto del cual hay que terminar de una manera que no recurra de nuevo a la violencia. Yo, durante mucho tiempo sí escuchaba cómo personas mayormente de derechas le decían a muchos jóvenes que ellos no podían hablar del conflicto armado, que no tenían voz ni voto ahí porque ellos no lo vivieron. Pero la cosa es que como uno como joven no lo vivió, eso hay que aceptarlo, no vivimos esa etapa del conflicto, por lo menos los que estamos en ciudades, pero sí vemos y sí podemos ver y escuchar las consecuencias y los testimonios de lo que ocasiona este conflicto. Y eso a mí como que te abre los ojos, porque es que básicamente esto los políticos lo tratan como de un lado o del otro, derecha o izquierda, conservador, liberal. Y el mensaje que yo daría, la enseñanza que a mí me dejó, es que este tipo de conflicto no hay que verlo por los lados, sino por las víctimas. O sea, es un conflicto en el cual se agarran de un lado del paramilitarismo o se agarran del guerrilla. O sea, el que es de derecha es paramilitar y el que es de izquierda es guerrillero. Ahora tú no puedes decir nada sumamente, por decirlo así, de justicia social porque te tiran de guerrillero, y no puedes hablar de endurecimiento de las leyes o de la fuerza pública porque eres enseguida paramilitar o eres un paraco o eres de derecha. Y yo diría que en cierto punto hay que olvidarse de todo eso de derecha o izquierda y conservador liberal y pensar mejor en que es un conflicto completamente innecesario y pensar mejor en las víctimas.
¿A qué me refiero? Disculpe si me enredo. Me refiero al hecho de que no se trata de derecha o izquierda, se trata de que hay gente inocente que murió y está muriendo y puede volver a morir. El nuevo panorama panorama político que se encuentra ahora Colombia, o al que va, la gente olvida algo entre esta lucha entre derecha e izquierda, olvida a la víctima principal, al campesino inocente, al que no tenía nada que ver, al que tenía sus tierras, al que tenía su vida, su labor allí, y por culpa del conflicto es desplazado, es asesinado y es retirado de su vida común. En sí, la enseñanza que me deja esta ruta académica es que este tipo de conflictos, esta historia violenta de Colombia, no hay que verla desde, por decirlo así, por lo menos para mí, desde alguna posición política, sino verla desde una posición humanitaria. Pensar en que se está derramando sangre, innecesariamente sangre de gente que nada tenía que ver, por un conflicto de intereses, por plata. En medio del entorno en el que nos movemos, parece lejano el conflicto armado y las víctimas que éste dejó. Sin embargo, cuando vamos a estos lugares, cuando vamos al Museo de Mampuján, cuando vamos a San Jacinto, cuando vamos a los distintos lugares donde están las víctimas del conflicto armado y nos acercamos a estas personas, entendemos que no solo son personas que sufrieron, sino que también son personas que fueron resilientes, que fueron perseverantes y que se reivindicaron por medio del arte, por medio de la música, por medio de la danza, y no se quedaron simplemente en el dolor, sino que transformaron ese dolor por medio de las herramientas que ellos tenían. La enseñanza que espero nos deje la ruta académica a cada uno de nosotros es que podamos ser más agradecidos, agradecer por lo que hay y dejar de quejarnos tanto por lo que falta. Porque si las víctimas del conflicto armado con las cuales conversamos, dialogamos, fueron resilientes, fueron agradecidos y perseverantes, cuanto más nosotros que no hemos vivido ni la cuarta parte de lo que ellos padecieron.